Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Comencemos. Durante la noche de hoy comenzaremos naturalmente con el tema más cubierto en estos momentos en diferentes medios noticiosos, que es la crisis creada por los hutíes de Yemen en el Mar Rojo. Estoy seguro que cuando escuchamos el tema de los hutíes de Yemen y por la forma de ellos expresarse, pensamos de inmediato de que ellos controlan todo el país de Yemen y que su líder es el gobernante de Yemen. Pero regresemos a cómo era Yemen antes del año 1990, donde se había dividido en dos regiones con diferentes gobiernos. Yemen del Norte, que era pro-Occidente, y Yemen del Sur, que era pro-Rusia, con un gobierno marxista-leninista, donde el Occidente apoyaba a Yemen del Norte y Rusia apoyaba a Yemen del Sur. Esto es importante conocer porque naturalmente armas occidentales van a estar en lo que se conocía como Yemen del Norte, que hoy es la zona que controlan los hutíes, y armas rusas en lo que se conocía como Yemen del Sur. Recuerdo que para la década de los 1970, o tal vez fue en los 1980, ocurrió un incidente entre Yemen del Norte y Yemen del Sur, donde le enviaron un paquete al embajador de uno de los países, que creo que era el embajador de Yemen del Norte, que se encontraba en su oficina en la embajada localizada en Yemen del Sur, donde el paquete era una bomba que mató al embajador instantáneamente. Y para evitar una guerra entre los dos países, Yemen del Sur llamó a su embajador y le cortó la cabeza y se la mandó a Yemen del Norte en un acto de ojo por ojo, diente por diente, para evitar una guerra entre los dos países. En el año 1990 estos países se unificaron, pero esa unificación no funcionó, donde en el presente, como pueden ver en la pantalla, el país está dividido en 4 regiones. El gobierno de Yemen con su presidente ocupan primordialmente la zona este del país. En el suroeste del país hay una zona controlada por un concilio auspiciado por los Emiratos Árabes. En el noroeste del país, con costa al Mar Rojo, está la zona controlada por los rebeldes hutíes. Y en una pequeña región central que en el mapa es el área blanca. Esta zona se considera que está bajo el control de el Al-Qaeda yemení. Cuando uso la palabra concilio me refiero a una organización tribal, porque todavía en ese país, como en muchos otros países musulmanes, sobrevive el sistema tribal. Por eso es que escuchamos cuando hay un ataque por parte de los hutíes de Yemen, que se describe o se indica que el misil, el dron o el cohete balístico fue disparado de una zona controlada por los hutíes. Así que ya sabemos que Yemen es un país dividido que además está en una guerra civil. Los hutíes han emitido una amenaza en contra de los barcos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, donde voy a traducir algunas de las frases que dijo su líder, el señor Abdul Malik al-Houthi. Cito y traduzco: no nos quedaremos de brazos cruzados si los estadounidenses se ven tentados a escalar aún más y cometer tonterías atacando nuestro país o librando una guerra contra él. Cualquier objetivo estadounidense contra nuestro país será nuestro objetivo y convertiremos los acorazados, los intereses y la navegación estadounidense en objetivos para nuestros misiles, drones y operaciones militares. Cierro la cita. Esto se suma
a la amenaza que mencioné anteriormente del ministro de la Defensa de Irán, el señor Mohammad Reza Ashtiani, que dijo que si la coalición o los Estados Unidos toman una acción militar en contra de los hutíes, se van a presentar problemas extraordinarios, donde no definió qué significa problemas extraordinarios. También se informó durante el día de hoy que la Unión Europea se va a unir a la coalición de las fuerzas navales para la protección de los barcos mercantes que transitan desde y hacia el Canal de Suez. Los 27 países miembros de la Unión Europea adoptaron esta decisión en una reunión extraordinaria del Comité Político y de Seguridad de este bloque de naciones europeas, donde el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, dijo, y cito, las acciones irresponsables de los hutíes son una amenaza a la libertad de navegación en el Mar Rojo. Cierro la cita. Esta frase la dijo durante el mensaje del anuncio que la Unión Europea se unía a la operación liderada por los Estados Unidos, conocida como Guardián de la Prosperidad, donde además mencionó que a través del Mar Rojo transita hasta el 15% del comercio mundial y por ende todas las Fuerzas Armadas de la Unión Europea se van a unir para proteger los barcos mercantes que transitan por el Mar Rojo. El medio noticioso de Alemania, DW, publicó una opinión hablando de cómo se afectaría el comercio mundial ante los ataques de los hutíes, donde su primer punto es uno que ya yo había mencionado antes aquí, que indica que los costos de transportación de las navieras van a subir considerablemente, donde veremos un impacto inmenso en los costos de los productos importados, donde a su vez vamos a experimentar retrasos en el transporte marítimo en todos los puertos comerciales de toda Europa. Yo no sé si ustedes conocen de que desde la década de los años 1990 se ha desarrollado un algoritmo o una programación de logística para minimizar los costos de la transportación marítima, donde ahora ese algoritmo va a tener que adaptarse a la situación del Mar Rojo, recalculando cuándo deben cargarse los navíos, cuánto combustible tiene que cargar, cuándo deben zarpar, qué ruta deben tomar, cuándo deben llegar al puerto de destino y cuándo se deben descargar, no solo para que los costos sean mínimos ante este escenario, sino también para tratar de eliminar, como por ejemplo, que en un puerto que llegan 100 barcos mercantes en un mes, de repente que no lleguen 300 barcos mercantes, causando un ataponamiento o causando severos problemas de congestión. Pero hay también buenas noticias en este artículo. Sobre las cadenas de suministros, el artículo dice de que las navieras han tomado medidas preventivas por lo sucedido durante la crisis de la pandemia del año 2020 y esas medidas preventivas más robustas serían aplicadas en esta crisis para que no se rompa la cadena de suministros. También dice este análisis que la operación militar multinacional para garantizar la seguridad del comercio marítimo en el Mar Rojo debe ser una medida que va a disminuir grandemente el impacto a la navegación marítima por parte de los hutíes, pero advierte que todavía no está claro si la presencia de todas estas fuerzas navales es suficiente para ponerle fin, para detener los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La opinión de este periódico también indica que el primer impacto sobre el comercio europeo va a ser el retraso de los buques que transportan combustible, que se necesita con urgencia en Europa, particularmente en este invierno. Un editorial del portal Newsweek
acusa a Irán no solo de estar financiando a los hutíes, sino también de estar manipulando a los hutíes para afectar el tránsito de los barcos mercantes asociados directa o indirectamente con Israel, ya sea en el transporte de mercancía o porque pertenecen a países que están apoyando a Israel en estos momentos. Así que es una manera no solamente de ejercer su influencia y su poder en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, sino también en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo. Pero este artículo va más allá, acusando a otro país que puede estar detrás del telón, que se llama China, ya que China es el mayor cliente de la industria petrolera de Irán. Y se ha encontrado que drones usados por los hutíes utilizan motores fabricados en China. Este insumo de dinero a las arcas de Irán por parte de China se interpreta por esta agencia de noticias, que es parte del motor de apoyo de los hutíes, donde hay que mencionar de que la naviera más importante de China ha dejado de embarcar productos a Israel. Y como yo les indiqué a ustedes hace unos programas atrás, pese a que la Marina de Guerra de China está presente en esta zona del mundo, se ha mantenido totalmente al margen de este conflicto. En pocas palabras, este portal acusa a China de ser el verdadero país que financia y que apoya el grupo de los rebeldes hutíes. Tenemos que realizar el hecho de que si China mantiene a Irán como su aliado y a los hutíes como su aliado, entonces China tiene también cierto control sobre el estrecho de Hormuz y el estrecho que da hacia el Mar Rojo. Algo que no se menciona, a menos que usted rebusque, es que no se sabe cuántas armas europeas y cuántas armas de los Estados Unidos todavía permanecen bajo el control de los hutíes, ya que la región de los hutíes antes era Yemen del Norte. Así que no se sabe si se está utilizando armamento europeo o armamento de los Estados Unidos para atacar los buques mercantes que transitan por el Mar Rojo. Mientras tanto, en otra parte del planeta, en Asia, Kim Jong-un dice que no le va a temblar el dedo para lanzar un ataque nuclear, donde viajó a la fábrica de manufactura de los misiles intercontinentales que transportan una cabeza nuclear, para felicitar a los empleados por cumplir con éxito la orden de batalla del partido para demostrar la confiabilidad y el poder de la fuerza nuclear estratégica de Corea del Norte, donde se realizó con orgullo la prueba de un misil balístico intercontinental, el más poderoso hasta el presente, que según Kim Jong-un aterró enormemente a los imperialistas estadounidenses y a sus títeres, que supongo que los títeres son Corea del Sur y Japón. En cuanto a la guerra en Ucrania, lo que podemos decir es que la Unión Europea se va a reunir ahora en enero de nuevo con una estrategia para anular el veto de Viktor Orbán de Hungría para continuar con las ayudas destinadas a auxiliar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Además, se indicó que durante la madrugada de ayer, la capital de Ucrania recibió un masivo ataque con drones Shahed, donde se ha reportado muy poca información de los daños causados contra la ciudad y contra la población durante este ataque, y tampoco se sabe cuántos drones fueron lanzados y cuántos drones fueron exitosamente interceptados por las defensas aéreas de Ucrania. Por ahora, las ayudas por parte de los Estados Unidos continúan paralizadas. También se informó de que Rusia lanzó por lo menos 30 ataques en diferentes blancos alegadamente militares contra posiciones de las tropas ucranianas que están al oeste del río Dnieper, que es el río que prácticamente divide el país en dos, que comienza en Rusia
pasando por la capital de Ucrania, continuando hacia el sur, pasando por la central de Zaporizhia y después por la represa Kayovka, que fue destruida antes de llegar a su desembocadura en el Mar Negro. Algunos peritos indican de que el ejército de Ucrania está en estos momentos a la defensiva y no a la ofensiva. En las últimas horas, la Fuerza Aérea de Ucrania lanzó un comunicado diciendo de que pudieron derribar 3 aviones sofisticados rusos tipo Su-34M. No especificaron qué tipo de armamento se utilizó para derribar o inutilizar estos aviones. Una información adicional indica que los rusos están conduciendo una operación de rescate para localizar los pilotos caídos. Se sospecha que el derribo de esos aviones ocurrió en la provincia de Kherson, al sur de Ucrania. Tenemos que mencionar el siguiente incidente. En Praga, capital de la República Checa, un estudiante abrió fuego el jueves en la Universidad de Carolina, quitándole la vida a 14 personas que aparentemente eran estudiantes, y hubieron más de 20 personas heridas, siendo este el peor incidente de esta clase registrado en ese país. El perpetrador murió en este incidente, donde era sospechoso también de haber matado a su padre y a un hombre con su hijo de solo 2 meses, el día anterior del ataque a la universidad. Información de este incidente todavía no explica los motivos que llevaron a este checo a quitarle la vida a tantas personas. En Israel, pese a las peticiones internacionales, las peticiones de países musulmanes, de la ONU y de los Estados Unidos, dirigidas al gobierno de Netanyahu, de suspender los bombardeos y de minimizar las muertes de civiles, la reacción de las Fuerzas Armadas de Israel ha sido redoblar la intensidad de los ataques y los bombardeos, donde se reclama que los palestinos se han convertido en un pueblo sin techo, con una hambruna rampante, donde, por lo último que pude leer, 1 de cada 4 personas va a morir de hambruna. También se informó que los Estados Unidos le solicitó al gobierno de Israel que sus ataques fueran más quirúrgicos, más precisos, dirigidos exclusivamente a localizaciones de combatientes de Hamas para evitar la muerte de inocentes. En la próxima noticia relacionada a la crisis en Israel tenemos que regresar al año 2016, donde se hicieron unos posteos de noticias falsas que decían que Israel amenazaba a Pakistán con sus armas atómicas en el caso que Pakistán se envolviera o participara en la guerra de Siria. Aquí el problema es que el ministro de la Defensa de Pakistán fácilmente creyó el contenido de estas noticias falsas y en la red social Twitter publicó lo siguiente: si Israel amenaza con sus armas nucleares a Pakistán por envolverse en la guerra de Siria, que Israel no se debe olvidar que Pakistán tiene armas nucleares también, donde por sus palabras demostró qué fácil es engañar a la persona que tiene toda la responsabilidad del ejército, de las armas y sobre todo del armamento nuclear de Pakistán. Teniendo esas palabras del ministro de la Defensa de Pakistán de referencia, se realizó una actividad en la capital de Pakistán durante esta semana donde participaron muchos líderes de la comunidad musulmana, llamada la Asamblea de Unidad Ummah de Pakistán, donde el tema principal era la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén y la responsabilidad de la comunidad musulmana en protegerla. En dicha asamblea estuvieron presentes representantes de Hamas,
donde estaba el señor Ismael Haniyeh, que es uno de los líderes más importantes de Hamas, que vive a todo lujo en Qatar, donde se presentó como uno de los oradores destacados, donde sus palabras estuvieron encaminadas para que Pakistán con sus armas atómicas se envolviera o tomara parte entre el conflicto de Israel y de Hamas, donde se alega que dijo, y cito, Pakistán es un país fuerte. Si Pakistán amenaza a Israel con sus armas atómicas, entonces se puede detener la guerra. La guerra de Israel en Gaza terminaría si Pakistán, un país hermano con armas nucleares, amenaza a Israel. Cierro la cita. Este mensaje salió publicado en los periódicos de Pakistán y aparentemente verificado por el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio. En esta asamblea también se presentó la idea que Israel es el enemigo de todos los musulmanes. Algunos medios informativos indican de que combatientes de Hamas han sido entrenados en Pakistán y que Hamas tiene conexiones y afinidad con los grupos asociados con la Hermandad Musulmana de Pakistán y el grupo Jamaat Islami. También se indicó que además de entrenar combatientes de Hamas en Pakistán, hay una unidad de comandos del ejército de Pakistán que estuvo o está en la Franja de Gaza, cuya misión es proteger a Hamas, y que esa unidad de comandos de Pakistán estuvo o está entrenando combatientes de Hamas en la Franja de Gaza. Alegadamente, el gobierno de Pakistán está consciente de las graves consecuencias si adoptan una decisión tan desastrosa como la que proponen los líderes de Hamas, pero que la oposición del gobierno actual en Pakistán naturalmente tratará de sacar el beneficio político de esta crisis, que no es otra cosa que ganar las próximas elecciones. Una amenaza por parte de Pakistán contra Israel con sus armas nucleares, naturalmente de forma inmediata, causaría severas sanciones contra el país, causando una debacle económica que, a mi entender, podría poner el país en caos, que sería beneficioso para los grupos de talibanes que han estado tratando de desestabilizar el país. Yo entiendo que el poderío nuclear de Pakistán ha sido desarrollado, enfocado para enfrentarse o tener un disuasivo y tener armamento para contrarrestar el armamento de la India, que es su enemigo tradicional. Y no fue su propósito crearlo para utilizarlo contra Israel. Si lo que acabo de decir anteriormente es cierto, esto va a ser otro factor para acercarnos más a la medianoche cuando se haga el anuncio del reloj del fin del mundo durante el mes de enero. Una noticia adicional es que aparentemente el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, va a pasar sus vacaciones navideñas en la isla de Santa Cruz, de las Islas Vírgenes Americanas. Y por ende, mientras él esté en la isla de Santa Cruz, los aviones que le prestan escolta al avión presidencial siempre despegan y aterrizan en la isla de Puerto Rico. Así que en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan esperamos la visita de aviones F-16 o de aviones F-22, que son parte de la escolta del presidente de los Estados Unidos. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks
o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.